Buenos días a todos. Iniciemos este día, lunes 13 de marzo del 2023, perdón, la clase de leyes procesales de familia. Antes de todo, debo de decirles que avisos importantes. Eh, en primer lugar, ya les he mencionado que siempre que ustedes tengan la necesidad de hacer una pregunta, les queda duda, ¿verdad? No esperen el último momento. He visto unos mensajes que me han mandado el día de ayer y bien difícil que yo se los pueda contestar. ¿Por qué? Porque en primer lugar, a pesar que yo me estoy fijando a ver si entra a la plataforma, hasta este momento me está cayendo unos mensajes del día de ayer en la plataforma, ¿verdad? Entonces, así no se puede. Les decía yo en principio que las preguntas, esto se me hicieran hasta el día viernes, porque por cualquier A o B circunstancia que puede pasar, ¿verdad? No dejando a última hora el implemento de la tarea. Uno, dos, las indicaciones se las he dicho del día uno que me ha empezado la clase, que era iniciar contestando las preguntas todos y llegar a una conclusión. Se los he puesto tanto en las indicaciones de la plataforma como las indicaciones en la rúbrica, ¿verdad? En el trabajo que se hay que hacer, ¿verdad? Entonces es obvio que todos tienen que responder a las preguntas. Y se los dije nuevamente cuando resolví las tareas, ¿verdad? Eso está grabado también. O sea, no es una cuestión que realmente no lo he dicho, ¿verdad? Entonces, no esperen a última hora estar preguntando porque suceden estas cosas que yo no les puedo contestar y no es que no quiera contestarles, simplemente porque la plataforma tardadas presenta las, no sé por qué, o A o B circunstancias tardadas. Veo las preguntas, ¿verdad? No se escucha, Lee. ¿Verdad? ¿Y me escuchan en este momento? Ahora sí, pero antes Ok. no se le escuchaba. Ok, muchas gracias, Noemí. ¿Comprendieron todos estas indicaciones que estoy diciendo? Les pregunto si escuchan, si comprendieron todas esas preguntas, porque miren, créanme lo que yo con este silencio que ustedes hacen, que no contestan, yo entiendo que ustedes mis indicaciones las toman, ¿verdad? Entonces yo no quiero entrar en estar diciéndoles a ustedes, miren, contéstenme, ¿verdad? Porque también esa es parte de su aprendizaje, ¿verdad? Si ustedes no lo están haciendo. Gracias, Noemí, por estar mencionando. Elena, sí, dice. Ok, gracias, Elena, también por contestar, ¿verdad? Créanme que esas son parte de las preguntas que yo indicaciones que yo entiendo que ustedes ya las han comprendido, ¿verdad? Entonces, por favor, les pido que si para las próximas actividades que hagamos académicas, no esperen el último día. Por favor, ¿verdad? ¿Comprenden todo eso? Ok, gracias, Noemí. Gracias. Bien, nos habíamos quedado en las medidas cautelares, ¿verdad? Habíamos visto qué significan las medidas cautelares. Bueno, todo esto ven en la diapositiva. Espero que no esté yo pensando de que ustedes las ven y no las están viendo, las logran ver. ¿Sí? Ok. Bueno, habíamos visto siempre el seguimiento de las medidas cautelares. Esta semana va a ser el examen segundo, ¿verdad? De esta materia. Va a venir lo que hemos visto, sujetos procesales, hemos visto también la competencia, la jurisdicción, hemos visto también estas medidas cautelares. Entonces, pongan atención, ¿verdad? Las preguntas que pueden venir, ¿verdad? A nosotros nos han mandado una indicación también la universidad que nosotros tenemos que, de alguna manera, ver la forma de hacer los exámenes. La semana pasada, el primero nos dijeron que era casuístico, ¿verdad? Entonces, y que esta segunda
y va a ser a la elección. Entonces, partiendo de ese supuesto, ¿verdad? Yo voy a ver qué mecanismo verifico ahí para que ustedes puedan hacer, porque nosotros nos han mandado, ¿verdad? Para decirle que el primer examen nos dijeron que debe ser casuística. El segundo examen nos dijeron que era libre elección de nosotros, pero siempre mandamos los exámenes previos para que ellos lo autoricen. Y entonces, eso estoy en la espera de esa situación. El tercero es verbal. Acuérdense, el examen verbal implica que vamos a hacer los exámenes de forma acá en la plataforma, pero yo voy a hacerlos individuales, las preguntas a cada uno. Ese es el tercero, para que tomen en cuenta. El segundo va a ser libre, pero ya vamos a ver cómo me lo autorizan, ¿verdad? Ya lo mandé, como les repito, pero me van a autorizar. El cuarto va a volver nuevamente a la casuística y el quinto, dicen, es establecimiento de competencia, me ponen. Esto implica en cuanto a la materia, ¿verdad? Implica que a ver qué es lo que ustedes llegaron a comprender de todo el ciclo, ¿verdad? Esa va a ser la quinta, digamos, la quinta evaluación. Pero vamos en la segunda, ¿verdad? Se los digo desde ya porque el próximo viernes va a ser el examen de esta materia, ¿verdad? Entonces vamos a apurar en el sentido de determinar este tema de las medidas cautelares. Bien. Les mencionaba también que las medidas cautelares, su concepto, le había puesto las perspectivas que trata la doctrina procesalista, el objetivo de las medidas cautelares, su característica, la clasificación atendiendo a la tipificación de la falta en esta ley, ¿verdad? Atendiendo el objeto sobre el cual recae, los presupuestos, ¿verdad? Los presupuestos procesales, los elementos que se determinan, los principios rectores que se establecen, los tipos en la ley procesal de familia, ¿verdad? Que hay tanto de carácter patrimonial como personal, ¿verdad? Sobre estos nos habíamos quedado y sobre todo había empezado a mencionarles sobre el artículo 264, ¿verdad? Los elementos que encierra este artículo, los cuales se refieren, como les decía yo, a 5 aspectos básicos que se deben de tomar en cuenta al momento de aplicar las medidas cautelares de alimentos provisionales, como cuáles. En primer lugar, podemos decir la preferencia crediticia de la obligación alimentaria. Les decía en su momento en la clase anterior que el artículo 247 del Código de Familia se entiende por alimentos como se mencionaba en el dicho artículo, y las prestaciones, ¿verdad?, que permiten no solo sustentar la vida, sino también el obtener vestido, habitación, conservación, salud y educación. Le mencionaba que esto, aparte de la reforma que se había hecho allá por el 2015-2017, que se había consignado por parte del legislador que se debía de determinar la cuantía en vivienda y lo hacían por aparte. Si ustedes leen ese artículo 111, 216, quien tenga el cuidado personal, se decía, también tienen que darle una cuota para la vivienda. Ahí le pone como uso de la vivienda. Recordemos que uso de la vivienda es una medida cautelar. Protección de la vivienda, como lo determina el 46 del Código de Familia, es un gravamen que se le consigna al inmueble y que lo saca del tráfico jurídico. ¿Para qué? Para que no sea vendido y que se determine que es el lugar donde se establece, ¿verdad? Y protección a la vivienda familiar, protección a la vivienda, que dice, no, bien de familia, perdón. Uno es el uso de la vivienda familiar como lo determina el 813 del Código Civil, ¿verdad? Ese es una medida cautelar, que esto va en consonancia con las reformas que le hicieron, como le mencionaba, el 111 y el 216 del Código de Familia. Esto es diferente con la protección de la vivienda familiar que establece el artículo 46 y el bien de familia, que es una ley que data de 1939. ¿Verdad? No hay que confundir esos tres términos. ¿Verdad? En ambos son gravamen que se tienen que establecer en la vivienda, pero lejos que sea un gravamen, ¿verdad? Su constitución es muy diferente, ¿verdad? Porque en el caso de esta ley de bien de familias es una ley que se determina para cuantías bien paupérrimas o mínimas, digamos, que no se establecen incluso de 500 colones para una vivienda que ya ahora, hoy en día, esas
ese tipo de cantidades casi son un tantos no real, no acorde a nuestra realidad, ¿verdad? Por el año que se estableció esa ley, pero sin embargo todavía permanece dicha ley y generalmente se consignaba al grupo familiar y como un gravamen y que era para los últimos, consignando los hijos que tenía la familia y se determinaba para el último hijo que tenía que alcanzara la mayoría de edad, ¿verdad? Eso era el bien de familia. Protección de la vivienda familiar, obviamente ese es para el grupo familiar, pero lo determinan los presupuestos del artículo 46 del Código Familia, ¿verdad? Que debe establecerse, ¿verdad? También sacarlo del tráfico jurídico, pero como gravamen es un proceso siempre y cuando las partes no estén de acuerdo. Si están de acuerdo, pueden llevarlo por medio de escritura pública o en todo caso diligencias de jurisdicción voluntaria ante el juez de familia, ¿verdad? Y el uso de la vivienda familiar, obviamente en este caso, la ley lo determina para el caso de divorcio, para que la generalidad estaba pensada porque antes el presupuesto del artículo 46 era que si estaba con gravamen no se podía, gravamen me refiero a instituciones financieras, ¿verdad? No se podía establecer en ese caso, pues, para la protección de la vivienda. Por eso se decía el uso de la vivienda y por eso el legislador puso la reforma. ¿Se comprende? Sí, son tres figuras, tres gravamen, ¿verdad? Para el mismo bien, pero el supuesto era que uno era solamente para el uso de la vivienda, el otro es la protección de la vivienda familiar, es decir, sacarlo del tráfico jurídico, ¿verdad? Al igual que el bien de familia, que era la ley, le decía, pero en este último de la ley es unas cantidades bien, risibles, digamos, o paupérrimas, ¿verdad? Que no son acordes a nuestra realidad, ¿verdad? Sin embargo, todavía se permanece ahí, ¿verdad? Entonces, les mencionaba que puede apreciarse que la definición que establece el 247, ¿verdad? Del Código de Familia es amplia y en consecuencia se ha procurado asegurar, ¿verdad? En lo posible la satisfacción de las necesidades del alimentario y la protección real y humana de los miembros de la familia, dejando de lado la posición social como determinante pues, para fijar la cuantía de los alimentos a ciertas personas. Los alimentos provisionales tienen preferencia crediticia, debido a que la legislación familiar debe interpretarse de forma finalista, tal como lo establece el artículo 8 del Código de Familia, en la cual establece que esa interpretación y aplicación de las disposiciones de la ley debe ser conforme a la construcción y los derechos estipulados en los tratados ratificados por El Salvador, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se debe tomar en cuenta ese concepto del 247 del Código de Familia. Me refiero a determinar todo ¿cómo se llama? ¿Qué significa el alimento, ¿verdad? Y qué en realidad debe encerrar. En la práctica, la Lepina establecía, cuando estaba vigente la Lepina, establecía en el 20, lo ampliaba incluso aún más lo determinado por este artículo 247. Sin embargo, hoy en día no tenemos esta ley Lepina porque fue derogada por la ley Crecer Juntos, pero entiendo que es el mismo artículo que se establece en dicha ley para ampliar esa cuota alimenticia. ¿Verdad? Eso era para lo que determinaba el 264, les mencionaba a ustedes, con respecto a la preferencia crediticia de la obligación alimenticia, ¿verdad? Que se determina en ese artículo. La otra situación que determina el 264 del Código de Familia, ¿verdad? Es que se efectiviza mediante el sistema de retención, ¿verdad? Ese artículo establece en forma imperativa si las pruebas producidas dentro del proceso han establecido la capacidad económica del alimentante, acreditando incluso como ingresos económicos del salario, el salario, sueldo u otros emolumentos del obligado, dice la ley, pero la obligación alimenticia sea definida o provisional debe efectuarse por medio de la retención, efectuándola al pagador, ¿verdad? Correspondiente, o sea, remitiéndole nota de parte del juez al pagador para que lo haga. Este es el caso de que el destinatario trabaje en el sector formal, ¿verdad? Ya sea, ya sea en el sector público o privado. La cuota se hace efectiva, ya sea mediante depósito en una cuenta bancaria propiedad del
alimentante o de su representante legal, ¿verdad? Me refiero, el alimentante obviamente es el hijo, ¿verdad? Su representante legal generalmente es la madre, ¿verdad? No quiero decir que para todos los casos va a ser así, porque alimentos también hay veces se ha pedido a los hijos para ambos padres, ¿verdad? O a la madre. Y esto, pues, cuando el destinatario sea un trabajador del sector informal o independiente, el juez puede establecer que se haga efectivo el monto de la cuota mediante la entrega material de alimentos, vestidos, calzado, etcétera, o depósitos en cuenta bancaria. Que esto no obsta también para la gente que trabaja en el sector formal. Me refiero en el sentido que la retención al final se consigna para casos ya demasiado extremos, ¿vale? De gente que realmente no quiere colaborar en el sentido de la crianza de sus hijos. Entonces es necesario mandar la restricción migratoria, pero puede ser que entre ellos, a pesar que estén en el sector formal, lleguen a un acuerdo de que se entregue, ¿verdad? Sí, una tercera forma que establece este artículo 267 es la protección de los alimentos que está dentro del ámbito de protección del salario que la ley y la Constitución establece, ¿verdad? Si nos remontamos al artículo 38, final tercero de la Constitución, donde dispone que las prestaciones sociales en cuanto que determine la ley son embargables y no pueden compensar ni retener salvo obligaciones alimenticias, ¿verdad? Ese artículo da la posibilidad que si bien es cierto, el salario y prestaciones sociales son embargables y no pueden compensarse ni retenerse, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Porque hay un quantum, ¿verdad? Que lo determina el 622 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede embargar más de ese tiempo. Antes el Código de Procedimientos Civiles decía el 20%, pero hoy en día el Código Procesal Civil y Mercantil en ese artículo, el 622, da una tabla para cuánto se puede retener, ¿verdad? Entonces, pero para el caso de cuota alimenticia dice que no, que ahí siempre se puede hacer, ¿verdad? Si ustedes incluso van leyendo los artículos 132 y 133 del Código de Trabajo, también pueden ver que en esos casos, ¿verdad? Se puede embargar la cuota alimenticia, ¿verdad? O sea, indistintamente como lo decía el Código de Procedimiento Civil, el 20%, o en todo caso en las reglas que ahora establece el 622 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Siempre y cuando sea por concepto de cuota alimenticia. Una cuarta que da la posibilidad del 267 es la posibilidad de la existencia de la obligación solidaria pasiva entre el deudor alimentario, ¿verdad? Y la obligación de realizar la correspondiente retención por omisión de este último, ¿verdad? ¿Qué quiero decir eso? Cuando existe un incumplimiento de la orden de retención por parte de la persona responsable de realizarla, es decir, el pagador, o en todo caso, quien haga las veces de pagador en la institución donde trabaja, la persona que está obligada para otorgar alimentos, que en este caso sería el alimentante, produce el efecto jurídico de devolver la obligación alimentaria de forma solidaria. ¿Cómo así? Es decir, si nos vamos a lo que determina el Código Civil en el artículo 1382, inciso segundo, al establecer las fuentes de la obligación solidaria, menciona que la conversión, ¿verdad? Que estas pueden estar en la conversión y el testamento y la ley, ¿verdad? Cuando de este último que establece la ley, el 264 dice que siempre y cuando, ¿verdad? No haga las retenciones respectivas del pagador, él se vuelve una persona solidaria con respecto a las cuotas alimenticias que tenga que establecidas el obligado, en este caso el alimentante o padre o progenitor, ¿verdad? Sí, me explico. Es decir, que él tiene la obligación de cumplir con lo que se le determina por parte del juez, ¿verdad? Que debe de establecer esos descuentos. Si él no hace esos descuentos por A o B circunstancias, el juzgador simplemente va a remitir que se le descuente también al pagador o quien hace las veces de pagador en la institución donde trabaja la persona obligada a la cuota alimenticia. Se comprende esta solidaridad que hay, que no va a ser solamente por parte del progenitor, pues sí, porque ahí ya no es cuestión de él, ¿verdad? El descuento de su salario, sino que sería de el pagador o quien hace las veces de pagador.
¿Ve? Bien, entonces esa es una cuarta y una quinta que establece ese 264, es que la retención en concepto de cuota alimenticia debe enviarse a la parte reclamante directamente o depositarla en cuenta bancaria. Si está en la cuenta de la PGR, cuenta general que tiene la PGR para cuota alimenticia, bueno, ellos utilizan varios bancos, ¿vale? Pero últimamente está el Banco de Fomento Agropecuario. Entonces, si es esa, en ese caso, ¿verdad? La cuota alimenticia se establece en esa cuenta y obviamente hay que informar para que la Procuraduría reintegre o entregue esa cuota al alimentario, ¿verdad? Entonces, eso, o en todo caso, deposita la cuenta que le corresponde a esa persona, ¿verdad? Esto se debe al principio de economía procesal, ¿verdad? Regulado en el artículo 3, literal C de la Ley Procesal de Familia, debido a la facilidad de la percepción del crédito, que no se ha considerado oportuno que el acreedor alimentario en el periodo de pago de la prestación se esté presentando al lugar en el cual percibe su salario del doctor, ¿verdad? Sino que es más oportuno recibirlo por medio de depósitos en cuenta, pero nada obsta para que el interesado en efecto se presente en dicho lugar para recibir su detención, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? O sea, la retención, perdón, que se establece en ese caso. Podemos concluir incluso que el derecho de pedir alimentos, según nuestra legislación familiar, es inalienable y es irrenunciable, pero puede renunciarse, ¿verdad? O compensarse las pensiones alimenticias atrasadas. Eso lo determina el artículo 260 del Código de Familia. Eso para tomarlo en cuenta en el evento, pues quisieran, ¿verdad? Pero las medidas cautelares simplemente, o en todo caso una cuota alimenticia definitiva, tiene que seguir esa regla del 264. Debo decir que las medidas cautelares de carácter personal, estas han sido llamadas en la ley procesal de familia como medidas de protección u orden de protección, ¿verdad? Se encuentran desarrolladas en el artículo 130 de la ley procesal de familia. Y en principio, ¿verdad? No, digamos, no entraremos a considerar las medidas de protección individualmente. ¿Por qué? Porque le son aplicables las reglas generales de las medidas cautelares. Solo consideraremos algunos aspectos fundamentales y que defienden las notas, incluso diferenciadoras en este tipo cautelar, es decir, la cesación del daño personal que puede haber, ¿verdad? Periculum indemnis, que llama la ley, los doctrinarios, que es como el peligro, ¿verdad? O el derecho en el cual se debe determinar, ¿verdad? En el daño, ¿verdad? Y la cesación del daño personal, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la personal. En este momento vamos a ver el carácter, bueno, en este caso, mejor dicho, el personal, ¿verdad? Con esto, pues, debo de decir que el fundamento y las causas de las medidas cautelares, ¿verdad? Se deben de ver, ¿verdad? Cómo se constituye. La medida cautelar de tipo personal no posee como fundamento el periculum in mora. ¿Por qué? Porque la situación concreta no trata de asegurar provisionalmente los efectos de la sentencia. Es decir, como el patrimonio, es decir, que con el bien, si ponemos ¿cómo decirlo? Una anotación preventiva de la demanda, por decir el caso, en un inmueble X, lo que estamos tratando de hacer es que el inmueble no pueda ser vendido, sacado del tráfico jurídico por alguna A o B circunstancia, sino que el obligado tiene que ver de la forma que tiene que cumplirla, si no, pues sobre ese bien se va a ir para el caso de la ejecución de la cuota alimenticia. Por eso te dice, se trata de asegurar provisionalmente los efectos de la sentencia, porque si el señor al final no vino ¿cómo que se llama? Al juzgado, no compareció ante el proceso, ¿verdad? Y no le interesó nada, ¿verdad? El proceso termina hasta con la culminación de la sentencia, pero allá el señor sigue con la misma terquedad de no cumplir con la cuota alimenticia, se ejecuta con ese bien que tiene la anotación preventiva. ¿Me explico? Entonces, esa es la situación para el caso del patrimonio, ¿verdad? Medidas cautelares patrimoniales. Y en estas, las personales, se trata de evitar que produzcan daños irreparables o de difícil reparación a los miembros de familia, sean estos daños físicos, psicológicos, moral o en todo caso sexual, ¿verdad? Con la medida de protección lo que se pretende es evitar que se produzcan daños irreparables
o de difícil reparación a los miembros de la familia, repito, ¿verdad? Por lo que es preciso que la medida de protección se efectúe en forma rápida y eficaz. ¿Por qué? Porque se trata de evitar que también, ¿verdad? Si en el evento están diciendo que el señor la quiere matar, por decir el caso, ¿verdad? Entonces, se trata de evitar esa situación, ¿verdad? Las medidas de protección, que son una especie de la medida cautelar, deben ser vistas más allá de la sentencia, porque esto garantiza los efectos favorables que se producen inmediatamente por la misma naturaleza del derecho protegido, que en muchas ocasiones consiste en el derecho a la vida, integridad física o moral, ¿verdad? La causa de las medidas de protección es la cesación del daño personal. Entre estas podemos decir las medidas de protección cautelares que son importantes mencionarlas, como cuáles, ¿verdad? Personales, la restricción migratoria. La restricción migratoria establece el artículo 258, ¿verdad? Que una vez y a petición de parte se ordena a la persona obligada al pago de alimentos provisionales o definitivos, ¿verdad? Ya sea que fueron determinados en medidas cautelares como alimentos provisionales o en todo caso, ¿verdad? Mediante sentencia que sean definitivos, resolución administrativa o convenio ante la PGR, no pueden salir, o en todo caso también verán los convenios, ¿cómo que le llaman? Conciliatorios de familia que establece para los jueces de paz conforme al 206 del Código, la Ley Procesal de Familia, perdón, ¿verdad? Siempre y cuando sea, ¿verdad? Alimentos provisionales, como leímos nosotros en todo caso, en el 255, la vez pasada, ¿verdad? Sea que sean definitivos ya por sentencia que se dicte, esto conforme al 247 y 82 de la Ley Procesal de Familia, o en todo caso sea una resolución administrativa o convenio como lo establece el 263 del Código de Familia. Se trata la manera de que no pueda salir del país mientras no caucione previa y suficientemente dicha obligación, ¿verdad? Obviamente esta resolución se ordena la restricción migratoria que deberá ser emitida entre las 24 horas siguientes de la presentada la solicitud por parte de la persona que la solicita. Esta medida cautelar es una de las de tipo personal. ¿Por qué? Porque no afecta directamente el patrimonio del destinatario de la medida, sino que le impide el egreso al territorio nacional. Además, es un efecto de carácter jurídico. Tómenlo en cuenta así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son alimentos provisionales, ¿verdad? Si existe peligro en la demora y sospecha del deudor en el sentido que el obligado a la prestación económica familiar evada sus responsabilidades saliendo del país por medios legales. Se debe aclarar, ¿verdad? Que según la reforma que se hizo ese artículo, ¿verdad? Se ha extendido la competencia para emitir esta medida cautelar a los jueces de paz, al señor o señora procurador o procuradora general de la República, ¿verdad? A los jueces, ¿verdad? En el sentido jueces de familia, ¿verdad? Cuya constitucionalidad podría ser debatida oportunamente, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de esta situación que puede otorgarse, ¿verdad? La medida cautelar de restricción migratoria. Claro, hay que ver la naturaleza de la restricción migratoria, en qué sentido se puede dar, porque recordemos que si es dependiendo de la situación de la persona, ¿verdad? Porque hay personas que tienen actividades dentro de su trabajo, como por ejemplo, perdón, Noemí, no le había visto, dígame, Noemí. Lic, solo el artículo de la restricción migratoria, porfa. La restricción migratoria es el 258 de Noemí. 258 del Gracias. Código de Familia. Ok. ¿Hay alguien más que quisiera preguntar aparte de Noemí? Si no, sigo. Bien. Mencionarles, pues, en este caso, ¿verdad? De la restricción migratoria, ¿verdad? Hay personas que realmente tienen el rubro o trabajan de salir del país. Obviamente, de esa situación es bien difícil hacer la restricción migratoria, porque hacerla implicaría un doble daño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona obligada a alimentos no va a tener ingresos, ¿verdad? Y el alimentario, o quien solicita los alimentos, no va a tener su cuota alimenticia porque su papá o su mamá no pueden tener ese rubro. En el caso, digamos, de los pilotos, ¿verdad? El caso de las aeromosas, ¿verdad? O personas de carga en los aviones, ¿verdad? Es decir, estas personas
son personas asalariadas, ¿verdad? De instituciones, en este caso de aerolínea, ¿verdad? Entonces, lógico, ellos salen por su trabajo del país, no porque ellos quisieran, simplemente su trabajo. Hacer la restricción migratoria a una persona piloto, una aeromoza o persona de carga, que también son hombres, ¿verdad? Que lo realizan como la aeromoza, implicaría también dañar al hijo, ¿verdad? En estos casos, pues obviamente hay que ver la naturaleza de la petición de la medida cautelar y no es para todos los casos, ¿verdad? Las que se pueden otorgar. También hablamos de gente que realmente reciben capacitaciones. Su trabajo, comúnmente en la institución donde las realizan, por ejemplo, la gente es que venden productos, ferreterías, ¿verdad? Que hacen, venden productos o incluso también almacenes imán, etcétera, ¿verdad? Que venden productos EPA, venden productos así como que digamos para el caso de que la gente pueda usar ¿cómo que se llama esto? Pues, algún instrumento, ¿verdad? Ya sea para uso de construcción, ya sea para uso de casa, ¿verdad? Entonces, las marcas, ¿verdad? Que venden estas tiendas, hacen capacitaciones a sus empleados y generalmente sus capacitaciones son fuera del país o en todo caso, gente que realmente trabaja de andar comprando productos, ¿verdad? Como les repito, son almacenes estos que he mencionado que necesariamente tienen que negociar con los proveedores fuera del país y eso necesariamente tiene que irse, ¿verdad? Salir del país, obviamente, ¿verdad? Entonces, y es su actividad laboral de esa persona. Entonces, hacer esa restricción migratoria es un tanto, ¿cómo decirlo? Temeraria hacérselo, ¿verdad? Porque en todo caso, ahí sí dañamos directamente al alimentante que, ¿por qué no va a poder hacer su actividad laboral, ¿verdad? Y por ende no va a recibir salario y también al alimentario. Sí, me explico. Son situaciones que el juzgador también tiene que analizar, ¿verdad? En las peticiones que se hacen. Esto partiendo del hecho de que, como les decía, el artículo 258 da la posibilidad, pero hay que ver si la medida cautelar es tan necesaria o hacer otras situaciones, otros mecanismos que determina la ley. ¿Se comprende? ¿Se Sí, comprende esta licenciado. Sí, situación? licenciado. Ok, muchas gracias. Entonces, esa sería lo que le he mencionado, ¿verdad? También podemos ver, aparte de otra medida cautelar de personal, estará la exclusión del ámbito familiar, ¿verdad? Esta exclusión se determina, ¿verdad? Que mientras el trámite del juicio, ¿verdad? Se esté haciendo, por ejemplo, si no me equivoco, ay, se me ha ido el artículo, de pérdida de la autoridad parental, donde habla de que el trámite de juicio de pérdida o suspensión de la autoridad parental pues puede ordenar la exclusión del ambiente familiar. Creo que es el 2, si me lo pueden leer, 246, no recuerdo ahorita, pero es donde dice, mientras el trámite de juicio de pérdida se esté tramitando. Si lo pueden ver ahí en el código de familia, por favor. El 246 dice persistencia de los deberes económicos. Míreme El ahí un artículo. 244 recuperación, dice, de la autoridad parental. Ok, veamos, espérame. Mientras... quiero ver cuál es el artículo, se me ha escapado. Pero es de la pérdida de la autoridad parental. El 243 dice de la medida cautelar. Ahí está. Si me lo puede leer, por favor. Medida cautelar, artículo 243. Mientras se tramita el juicio de pérdida o de suspensión de la autoridad parental, el juez podrá ordenar la exclusión del ámbito familiar del padre o madre que haya dado lugar a la demanda y podrá decidir el cuidado del hijo a cualquiera de sus parientes más próximos o, en su defecto,
a persona confiable y a falta de unos y otra, el ingreso del hijo a una entidad de protección, procurando en todo caso lo más conveniente para éste. Ok, como pueden ver, es en ese caso, como pueden ver en ese caso, que es el hecho de que, en ese caso, lo que pueden ver ustedes es que es un ámbito de exclusión del ámbito familiar que se hace, en este caso, de pérdida de la autoridad parental. Pueden haber más situaciones, pero les estoy poniendo este caso por una exclusión del ámbito familiar, ¿verdad? También puede ser en el caso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que genere por parte de la persona, ¿verdad? La situación que daño, ¿verdad? Irreparable, que por eso está pidiendo la persona que se excluya del hogar. Estos ustedes se pueden ir a ver el artículo 7 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que ahí también determina la exclusión del ámbito familiar, ¿verdad? También lo determina el 130 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Con esta medida lo que se pretende es salvaguardar el interés, ¿verdad? De niña, niño o adolescente, o en todo caso la mujer, ¿verdad? Para evitar que produzcan daños irreparables o de difícil reparación, sea estos daños, como les digo, físico, psicológico, moral o sexual, sea para cualquier de las personas que les he mencionado, o sea, niña, niño o adolescente, en todo caso, mujer, ¿verdad? O cualquier otro miembro de familia, siempre y cuando la demanda versare de hechos que en efecto se presumen peligro para dicho grupo, ¿verdad? También podemos ver otras medidas cautelares de tipo personal, la abstención de conducta dañosa, como lo determina el artículo 130 de la Ley Procesal de Familia, en literal A. En el caso de que alguien acuda a autoridad competente solicitando medidas cautelares de ese tipo personal contra su conviviente, cónyuge o en general contra un familiar por cualquier situación que pueda suponer que peligre la integridad de la parte solicitante, el juez puede decretar dicha medida. Esta medida, como les repito, es la abstención de conductas dañosas, ¿verdad? Que pueden establecerse. También confiar provisionalmente el cuidado personal de los hijos a uno de los cónyuges, a ambos o a un tercero. Esto lo establece el artículo 130, literal B de la Ley Procesal de Familia. Esta medida se decreta con el propósito de salvaguardar los intereses de la niña, niño o adolescente y de tutelar los derechos reconocidos en la ley de protección, ¿verdad? De este caso, ¿verdad? Sería, bueno, la ley Crecer Juntos, que hoy en día se establece, ¿va? Recordemos que la medida cautelar debe ir sustentada en la suscitación de los presupuestos que he mencionado, ¿verdad? La apariencia de buen derecho y el perículo in mora, y ellos deberían de ser presumir al juzgador que es procedente confiar el cuidado personal de una niña, niño o adolescente o mujer, ¿verdad? Determinando el progenitor incluso, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? Garantice su bienestar, porque puede ser que ambos no estén protegiendo a su niño y se le dé a un tercero, ¿verdad? Puede ser que a uno de los progenitores, sea madre o padre, o en todo caso al hijo, ¿verdad? A cualquier otro que diga. También podemos ver la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas, enervantes, estupefacientes, alucinógenas o sustancias que generan dependencia física o psíquica. Esto lo establece el artículo 130, literal E de la Ley Procesal de Familia, que esta medida es poco aplicable por los jueces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es imposible tener un control sobre la persona a la cual se ha decretado, ¿verdad? Más cuando existen probables indicios que la persona que es alcohólica o drogadicta, ¿verdad? En ese caso, pues, tomemos en cuenta que si surge esta situación, pues hay que valorarla, ¿verdad? Hay que determinarla si es tan necesario establecerla. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, Ok. Sí, licenciado. Esta es, como le repito, es de forma personal, ¿va? Bien, entonces también podemos decir el caso de la prohibición de visitar el lugar familiar y lugares de trabajo o estudio u otros similares que frecuenten algún miembro de la familia. Esto lo establece el artículo 130, literal F de la Ley Procesal de Familia. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto de evitar
evitar con esta medida cautelar, ¿verdad? Es actos molestos u hostigantes que pueden llegar a producir en la persona que los recibe cierta, digamos, intimidación, amenaza o daño de cualquier tipo. Y es que el legislador, en todo caso, ¿verdad? Ha determinado esta situación, ¿verdad? Que se pueden llegar a producir a la persona que recibe cierta intimidación, ¿verdad? Y por eso ha instituido esta medida que en la práctica puede suscitarse a hechos de violencia tanto en el trabajo o en lugares públicos, ¿verdad? Estos son similares a las que determina el artículo 7 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. También podemos ver en el caso de prestaciones de caución juratoria, ¿verdad? Que estas obligamos a no incurrir en hechos, ¿verdad? Que se determinan en el 130 de literal I de la Ley Procesal de Familia, donde establece que dichas medidas es poco incluso aplicable, ya que incluso se considera innecesario someter a la persona a un juramento, y lo cual no se garantiza en ningún caso, porque recordemos que eso de la caución juratoria, como lo determina incluso la ley contra la violencia, ¿cómo que se llama? El Código de Familia, ya en el 306, porque por ahí donde empieza a hablar de la, de la caución juratoria, ¿verdad? Es solamente la caución juratoria, es solamente que la persona llegue a jurar, ¿verdad? Es eso, que jure decir la verdad de lo que se establece, ¿verdad? Entonces, para eso se da la medida cautelar. Obviamente, en esto, por eso decía que no es poco aplicable porque se considera incluso innecesario someter a la persona a un juramento, y en esto pues no garantiza en ningún caso el bienestar de la contraparte, es decir, la declaración jurada de no incurrir en hechos de violencia no es garantizar alguna y por ende medida cautelar alguna que protege efectivamente a los miembros de la familia, ¿sí? Sí, pero esto no obsta que podamos decir que en este caso, ¿verdad? No se pueda aplicar, porque también se puede consignar, ¿verdad? También otra que determina el 130 para establecer, ¿verdad? Esta medida cautelar de tipo personal, podemos decir la asistencia obligatoria a programas educativos o terapéuticos que establece el artículo 130, literal J de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Esta es una medida de carácter, digamos, regenerativo o preventivo propia de las medidas cautelares, ¿verdad? El objeto de esta es generar una mejor convivencia entre los miembros de la familia, evitando que las personas, digamos, reincidan en la conducta que produjo el procedimiento, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esta medida cautelar de tipo personal que establece el artículo 130, ¿verdad? De la Ley Procesal de Familia. Entonces, acá podemos ver que son medidas, ¿verdad? Que se establecen, ¿verdad? Para determinar o proteger a los miembros de la familia, ¿verdad? Entonces, también podemos establecer en el caso de las medidas patrimoniales como la anotación preventiva de la demanda, ¿verdad? Esa es otra tipo de medida cautelar que se pueden otorgar, que se establece en este caso por parte de la Ley Procesal de Familia en el artículo 124 de la Ley Procesal, ¿verdad? En ese ustedes pueden ver, ¿verdad? Que este tipo de medidas pues son tan necesarias, ¿verdad? Para establecerla, o para determinar, ¿verdad? El tipo de proceso, ¿verdad? Bien, ¿se comprende? Sí, licenciado. Ok, debo decir que dentro de las medidas, recordemos que tanto como les pongo aquí las diapositivas, hay de carácter patrimonial y de carácter personal. De carácter patrimonial son las que determina el 124, todas las que ustedes establecen ahí, el 124. La personal establece el 130, ¿verdad? Entonces, a la patrimonial pueden haber la anotación preventiva de la demanda conforme al 131, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia, el secuestro preventivo de bienes, como lo establece también ese inciso segundo, 131, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia, la cuota alimenticia provisional, ¿verdad? Que pudiese establecer, ¿verdad? Esto en el sentido de que recaen sobre bienes propios de la persona, porque estamos hablando que un bien propio también podría ser el salario o sueldo que pueda tener una persona ahí, ¿verdad? Entonces ahí pueden también establecerse.
¿sí? Entonces, eso por la medida cautelar, ¿verdad? El trámite que pueden darse las medidas cautelares, podemos decir que hay muchas, incluso atribuciones que el juez está para darle ese trámite, pues, pero para decretar medidas cautelares lo establece el artículo 6, literal D de la Ley Procesal de Familia como competencia, como atribución del juez. El fundamento normativo procesal que desarrolla las medidas cautelares lo encontramos en la sección tercera del capítulo segundo, si no me equivoco, el título tercero de la Ley Procesal de Familia, que así como el artículo 75, ¿verdad? De la Ley Procesal de Familia lo determina en ese mismo artículo, que ya sea de oficio o petición de parte, puede ser, en este último caso, solicitar como acto previo, ¿verdad? Recordemos que las medidas cautelares, como les dije a ustedes, pueden solicitarse antes de la interposición de la demanda, durante la interposición de la demanda, durante el trámite de la demanda en la fase cognitiva o incluso en la fase de la ejecución de la sentencia, ¿sí? Entonces, pero este artículo dice, ¿verdad? Que ya sea petición o oficio de la parte, puede ser que este último caso solicitado como acto previo y encontrándose el interesado en la obligación de incoar la demanda dentro de los 10 días siguientes a su ejecución. Caso contrario, cesan de pleno derecho. Pero este principio de caducidad de las cautelas, ¿verdad? Se rompe cuando el juez ha iniciado de oficio un proceso de familia, ¿verdad? O cuando éste debe proteger a grupos vulnerables, en este caso niña, niño o adolescente, y la mujer en virtud de tratados internacionales, ¿verdad? Claro, que esto hay que verificarlo a la luz que lo determinan las competencias, ¿verdad? Y sobre todo ahora en la entrada en vigencia de las nuevas leyes, ¿verdad? Que esta competencia se la da directamente al juez especializado de niñez y adolescencia, ¿verdad? Cuando son sujetos niños, niñas, niños o adolescentes, ¿verdad? O bien, el artículo 76 de la Ley Procesal de Familia nos da directamente la definición de medidas cautelares, ¿verdad? Y ahí donde se menciona también como un concepto, si yo les pregunto en el examen qué deben entender ustedes como medida cautelar, ustedes pueden verla ahí, ¿verdad? Y la ley lo menciona que son las medidas que el juez decreta de protección para la protección de los miembros de la familia o evitar que causen daños o graves de difícil reparación a las partes. Lo determina como antes de la sentencia o para asegurar provisionalmente los efectos de esta. Debo recalcar que en esta disposición el legislador ha abarcado tanto las medidas cautelares de tipo patrimonial como las de tipo personal y asimismo un aspecto de técnica jurídica, la cual es la integración del derecho, que en este caso que es el juez que podrá decretar las medidas cautelares establecidas en las leyes. Esto puede ocurrir en casos concretos cuando el juez tiene que aplicar otras de un ordenamiento jurídico distinto familiar, ¿verdad? Tal es el caso del secuestro preventivo de bienes desarrollado en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? La forma como se establece. Entonces, en este caso podemos ir viendo, ¿verdad? La determinación de este supuesto, ¿verdad? Cuando vemos en el mismo artículo 76 de la Ley Procesal de Familia, en el inciso segundo y tercero, establece una diferencia fundamental entre las medidas cautelares de tipo personal y patrimonial. Cuando menciona que las personal, que el juez señala su vigencia, pudiendo prorrogar la imposición de conductas específicas más allá de la ejecución de la sentencia. Y cuando habla de patrimonial, tienen vigencia, ¿verdad? Por ley hasta la sentencia y provisionalmente hasta la ejecución de la misma, ¿verdad? Porque también hay que ir viendo los alcances de la misma, ¿verdad? El artículo 77 de la Ley Procesal de Familia establece la discrecionalidad del juez para decretar las medidas cautelares, dando la facultad para sustituirla por otra más eficaz, que la modifique por excesiva o la haga cesar por innecesaria, lo cual es posible debido a que la resolución por la cual se decretó no causa estado de cosa juzgada y atendiendo las características de provisionalidad e instrumentalidad de las medidas. Como primer paso para obtener medidas cautelares fuera de un caso familiar, tenemos en cuenta la competencia en razón del territorio. Lo establece el 78 de la Ley Procesal de Familia, donde menciona que todos los jueces de familia, incluso jueces en general, ¿verdad? Porque aunque lo diga de familia, ¿verdad? Eso lo podemos determinar que es de aplicación para otras áreas, como en el caso de aspectos de medidas de protección, ¿verdad? Como lo establece en la ley
contra la violencia intrafamiliar o LEI, ¿verdad? Que también pueden ser los alcances, que puede ser cualquier juez de familia, juez de LEI, juez de paz, ¿verdad? Para su aplicación, que es todos los jueces de la República que pueden emitirla, ¿verdad? Digo, en estos casos, incluso hasta los jueces especializados de niñez y adolescencia en el evento que sea para ellos, ¿verdad? La protección de grupos vulnerables como son niñas, niños o adolescentes. Además, el 79 de la Ley Procesal de Familia regula la forma y contenido de la petición. ¿En qué sentido? En esto pues, se dice que debe ser hecha en principio por medio escrito, aunque excepcionalmente puede hacerse verbalmente en la sede del juzgado, ¿verdad? Que esté de turno, recibiendo incluso denuncias de violencia intrafamiliar, por lo que establece el artículo 41, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Que puede ser, ¿verdad? Porque si lo están pidiendo como acto previo, puede determinarlo de esa forma, ¿verdad? Recordemos que indistintamente por situaciones imperantes necesarias, como puede ser la muerte, para casos bien extremos también pueden pedírsela, no necesariamente el juzgado de familia, que solamente es para momentos que solo sean días hábiles, ¿verdad? O horas hábiles. El artículo 80 de la Ley Procesal de Familia desarrolla el procedimiento a seguir para la aplicación de las medidas cautelares y en esta establece un proceso, digamos, breve, lo cual es necesario para proteger los intereses de los miembros de la familia, ya que prescribe que la oposición manifestada por el destinatario no impide su cumplimiento y ejecución. Inclusive el recurso de apelación que determina el artículo 153 literal F de la Ley Procesal de Familia, el cual es admisible en efecto devolutivo, es decir, que no suspende la ejecución de la resolución mientras se tramite la alzada. Eso quiere decir efecto devolutivo, ¿verdad? Porque la mayoría de, en casos que son, ¿cómo decirlos? De conocimiento inmediato, recursos que son de conocimiento inmediato, suspende la ejecución del punto que se está discutiendo. En el caso de medidas cautelares, no. Siempre se puede seguir ejecutando. El artículo 81 de la Ley Procesal de Familia habla de la responsabilidad del solicitante. Tiene íntima relación con el artículo 268 del Código de Familia. ¿En qué sentido? En el sentido de establecer de que la medida cautelar sea decretada con base a falsedades alegadas por el peticionario o peticionaria, y este responde por daños y perjuicios que la imposición que aquella hubiesen causado al destinatario, sin perjuicio de la responsabilidad penal que hubiera dado lugar. El juez puede resolver la aplicación de las medidas cautelares y lo hará dentro de los 5 días siguientes de su petición. Eso lo establece el artículo, yéndonos a lo que establece el artículo 95 de la Ley Procesal de Familia. Debo decir que en este caso, ¿cómo que se llama? El alcance de las medidas cautelares, ¿verdad? Tiene también su situación pues en tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado salvadoreño. Entre esos tenemos nosotros la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ahí en el artículo 16, numeral 1 de esa declaración establece que incluso los hombres y las mujeres a partir de una edad núbil, dice, es la edad comprendida entre los 12 para la mujer y 14 para el hombre, que es, digamos, casi en consonancia con lo que establece el 26 del Código Civil. Tiene derecho sin restricción alguna por motivos de raza, dice, nacionalidad o religión a casarse, a fundar familia y a disfrutar iguales derechos en cuanto al matrimonio. Ustedes ven, es para toda la familia el sentido de la protección. En el numeral tercero establece de ese artículo que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la familia, el que tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado, como lo establece el 32 de nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, eso es para la Convención sobre los Derechos Humanos, ¿verdad? La Declaración Universal de los Derechos Humanos como primer instrumento. También tenemos como un segundo instrumento el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? Que también en su artículo 23 establece que la base de la igualdad y equidad de las personas sin distinción alguna, reconociendo incluso a la familia como la base fundamental, ¿verdad? Eso para que lo tomen en cuenta. Un tercero podemos ver la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño, el niño, niña o adolescente y la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? Que en este caso va en consonancia con los artículos
5, 14, 15 y 16, ¿verdad? De dichas declaraciones, donde determinan también en este caso, pues, los beneficios de la seguridad social que se determinan para ese grupo vulnerable, ¿verdad? De que como son niñas, niños o adolescentes. También la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿verdad? Donde obviamente obliga a los estados a crear políticas encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer, es decir, consagrar a las constituciones y cualquier otra legislación interna el principio de igualdad del hombre y la mujer y asegurando por los medios apropiados la práctica de dichos principios, ¿verdad? Eso lo van a ver ustedes en los artículos 2 y 16 de esa Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿verdad? Entonces, ahí para protección o CEDAW que le mencionan, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes ven esa, digamos, necesidad del dictado de las medidas. Las medidas cautelares, vuelvo y repito, contenidas en los artículos 124, perdón, y 130, ambos de la Ley Procesal de Familia, sobre todo las letras B y C, ¿verdad? Y del 124 y B y D del 130, en relación con el artículo 75 al 81, se advierte incluso una confusión en cuanto a la concepción que se debe entender por medida cautelar y medida de protección. Esto, pues, a fin de precisar incluso parámetros diferenciadores, que esas dos figuras convienen a establecer lo que en general debe entenderse por medidas cautelares, pero lejos de eso, ¿verdad? Ya les he mencionado cuándo deben de ser personales, cuándo deben de ser patrimoniales, ¿verdad? Y la protección que incluso deben de establecerse como medidas cautelares, ¿verdad? Esto pues que tradicionalmente se ha indicado que las medidas cautelares aseguran incluso pues el éxito del proceso y su eficacia y buscan alcanzar el delicado equilibrio entre la celeridad a la composición judicial de los conflictos, ¿verdad? Y la seguridad jurídica que se establece y nacen como un instrumento al servicio del proceso. Entonces, tomémoslo en cuenta, surgen de la apariencia buen derecho, o fomi boni juris, de una clara apariencia del derecho que se postula, de la razonable esperanza de que el derecho cuya ejecución se asegure hoy y que será reconocido el mañana en la sentencia, ¿verdad? Y se exige el derecho que corra riesgo de resolverse en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Entonces, la doctrina tradicional se da que las medidas cautelares encontramos que esas constituyen en género, es decir, constituyen una realidad unitaria tendiente a garantizar la virtualidad o eficacia del derecho al cual están solicitando su declaración o actuación. Pero digamos, las medidas cautelares pueden ser de tipo personal y de tipo patrimonial. Y la diferencia entre medida cautelar y medida de protección que hace la diferencia es un tanto confusa, que se puede incluso determinar, ¿verdad? Pero la razón de esto, pues podemos decir que según lo determina la Ley Procesal de Familia, efectivamente las medidas de protección contenidas en el 130 constituyen medidas cautelares de tipo personal, vuelvo y repito, como se las he puesto en la diapositiva, ¿verdad? Y las constituidas en el 124 son las medidas cautelares de tipo patrimonial. Aunque evidentemente nuestro legislador ha confundido algunas de ellas, como ocurre en las contenidas en las que ya les he mencionado, literales B y C, del artículo 124 y las contenidas del B y D del artículo 130, ambos de la Ley Procesal de Familia, pero en ambos casos se habla de lo mismo, es decir, de la custodia de los hijos y de la obligación alimentaria, ¿verdad? Las cuales se asemejan más a una medida cautelar de tipo personal o medida de protección, ¿verdad? La misma confusión se advierte en el contenido en el 76, inciso primero y segundo de la Ley Procesal de Familia, en el cual indistintamente se habla de medidas cautelares y de orden de protección. Pero para que no se confundan ustedes, ¿verdad? Hago esa diferencia a partir de lo que determina la Ley Procesal de Familia. Debo de decir, porque esto también les puedo preguntar a ustedes, ¿verdad? ¿En qué sentido? Porque para que ustedes en el examen también lo contesten, ¿verdad? Recordemos que los presupuestos, ¿verdad?, que exigen la ley para decretar las medidas de cautelar, se habla en la doctrina que fundamentalmente deben de ser dos: la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora, ¿verdad? Y que es la que les he mencionado que también el legislador pues ha determinado en los artículos que ya les he mencionado, ¿verdad?, que para que sea efectiva por regla general
no sucede solicitarse medidas de protección o medidas cautelares de tipo personal, ¿verdad? Dadas las circunstancias especiales que rodean los hechos que dan origen a la solicitud. Y sin embargo, a medida se exige, por ejemplo, para confiar provisionalmente el cuidado personal de los hijos, la certificación de partida de nacimiento con la que acredite la calidad de hijo. Sin embargo, ¿verdad? Debemos de decir también el hecho de que lo apremiante, pues no se debe determinar tampoco así tan rígido para estar pidiendo muchos requisitos para poder el dictado de la medida cautelar, ¿verdad? Entonces, eso pues para que ustedes también verifiquen, ¿verdad? El entendido de este tipo de medidas cautelares, ¿verdad? La competencia, como les he mencionado, la establece los alcances del 78, que esto va en consonancia con el 206 de la Ley Procesal de Familia, donde los jueces, ¿verdad?, tanto de paz como de familia, tienen competencia en todo el territorio nacional para conocer y decretar medidas cautelares, lo cual tiene finalidad facilitar el acceso a la justicia familiar de la población y garantizando así el efectivo cumplimiento de los principios rectores que inspiran a la normativa de familia. La misma obligación tienen los jueces y jueces de paz por su presencia en cada uno de los municipios de nuestro país, en iguales términos para los jueces especializados de niñez y adolescencia, como lo determina la ley Crecer Juntos, hoy como una ley que ha entrado en vigencia en este año, ¿verdad?, que pueden conocer para el caso de situaciones que pueden ser necesarias para ello, ¿verdad? Entonces, repito, el procedimiento para esto también lo establecen los artículos 75 y 76, la forma como deben de establecerse, cómo se debe pedir, ¿verdad? La forma de plantearse, como lo dice el 79, que sea por escrito o por medio de, sea verbalmente en el tribunal, ¿verdad? Como se establece en algunos casos, sobre todo en violencia intrafamiliar, ¿verdad? Debo decir que también una vez solicitada la medida cautelar, si es procedente su determinación, se decretan sin modificación o audiencia previa de la contraparte. Esto lo establece el artículo 80, inciso primero de la Ley Procesal de Familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin audiencia de la contraparte, porque si vienen y solicitan la restricción migratoria, el señor no ha cumplido alimentos y mire, necesito que se le restrinja porque pues, dicho señor está ¿cómo se llama?, evadiendo su responsabilidad y demuestra esa situación y pide la restricción migratoria. Esta, como les dije yo a ustedes, el 258 del Código de Familia determina que debe ser dentro de 24 horas que se debe resolver, ¿verdad? Entonces, no es necesario estar haciendo la notificación a la contraparte, porque las medidas cautelares se otorgan sin notificación a la contraparte. El 81 de la Ley Procesal de Familia se refiere a la responsabilidad del solicitante, como les dije antes, de las medidas cautelares, sean estas patrimoniales o personales, y en caso que se comprobare, ¿verdad?, la falsedad de los hechos invocados, debiéndose condenar al solicitante por daños y perjuicios y avisar a la Fiscalía General de la República, merece especial mención lo contenido en el digamos, inciso primero de este artículo 80, donde señala que ninguna petición o incidente planteado por el destinatario de la medida cautelar impedirán su cumplimiento, ¿verdad? Es importante destacar que, dada la característica provisional, mutable e instrumental de la medida cautelar, es imprescindible, ¿verdad?, establecer mecanismos que garanticen su cumplimiento en el entendido que su petición y posterior decreto obedezcan a un estado de urgencia y necesidad. Esta situación no puede entenderse como una violación del derecho de audiencia consagrado en el artículo 11 de la Constitución, pues incluso, ¿verdad?, no tiene un carácter definitivo y más bien obedece a un estado de necesidad de protección de los derechos. Es obvio que las medidas cautelares son instrumentales, ¿verdad?, en ese caso, y ya que su determinación depende de un proceso principal que debe realizarse provisional inmutable, puesto en que en cualquier momento pueden ser objeto de modificación o sustitución. Sin embargo, hablando específicamente de las medidas cautelares de tipo personal u órdenes de protección, podemos preguntarnos qué pasa en la gran mayoría de casos, que su conocimiento y determinación quedan como medidas autónomas, y esto es que nunca se promueve el proceso. Como queda el periculum in mora, se llegó a comprobar o no la falsedad de los hechos que se dieron su origen, ¿verdad? Podemos hacernos esas preguntas
Y en estos casos, si se advierte falsedad en la información, ello da lugar a exigir indemnización y si transcurre el plazo señalado para su duración, cesan de pleno derecho. Sin embargo, ¿verdad? También recordemos la situación en la cual también se dictan las medidas cautelares y también las personas pueden perfectamente, por la autonomía de voluntad, ¿verdad? Ellos pues resolver su situación incluso de manera amistosa y sin necesidad de darle largas a esta, ¿verdad? Pero las reglas generales que son medidas precautorias, ¿verdad? Tendientes a asegurar la eficacia práctica de la sentencia definitiva que se dictan. Por eso es que se dicen que las medidas cautelares son provisionales, instrumentales e inmutables, ¿verdad? Ya les he mencionado para cada uno, pero también las medidas cautelares deben de establecerse a partir del peligro en la mora y la apariencia de buen derecho, ¿verdad? Para su determinación. Obviamente, en este caso, los jueces de familia, los jueces de paz, los jueces LEIB, los jueces especializados de niñez y adolescencia, pues, tienen la competencia para el dictado de las medidas cautelares, ¿verdad? El procedimiento puede ser de oficio o a instancia de parte, ¿verdad? Según la forma como se pidan o la necesidad de establecer la medida cautelar, ¿verdad? Entonces, esto para determinarlo. ¿Se comprende en este caso? Sí, licenciado. ¿Se comprende? Bien, sobre esto va a venir el examen, ¿verdad? Recordemos que el examen, hemos visto los sujetos procesales, hemos visto las competencias, ¿verdad? La jurisdicción, hemos visto las medidas cautelares, ¿verdad? Todo esto va a venir en el examen, ¿verdad? Porque el examen primero hablamos sobre los principios, sin embargo, aunque toqué un poquito en algunas preguntas, pero yo les voy a establecer de acuerdo a cómo me aprueben el examen, que cómo va a venir el examen, ¿verdad? Es decir, para el día viernes. Que les mencionaba en su momento que el tercero va a ser verbal, ¿verdad? Lo habían puesto en un primer momento que el primero iba a ser así, pero lo trasladaron para el tercero, ¿verdad? O sea que este segundo va a ser libre, puede ser que los consigne a ustedes que sea de opción múltiple, puede ser que sea de que respondan ustedes, ¿verdad? Va a depender de cómo me aprueben el examen, ¿verdad? Bien, el próximo viernes será el examen, recuérdenlo, ¿verdad? Espero que todos estén en sintonía de eso. En el evento que no lo puedan hacer, pues menciónenmelo para que yo esté pendiente de quiénes van a hacer los exámenes diferidos. Si no hay preguntas hasta aquí, nos quedamos, ¿verdad? Y nos veríamos próximo lunes, porque el viernes sería el examen. ¿Sí? Si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá. Que tengan un feliz día. Feliz día, licenciado. Feliz día, licenciado. Ok, feliz día. Feliz día. Feliz día.